Bien, nuestro siguiente invitado, tenemos el gusto de tener al doctor Germán López, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que nos hace el favor de darnos la sesión número 2, que corresponde a el tema de el uso correcto de antibióticos. En particular, el doctor va a hablar sobre algunos aspectos que tienen que ver con pacientes quirúrgicos y generalidades sobre esta cuestión. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación, doctor Gerardo. Creo que el curso tiene mucha importancia hoy en día con todos los problemas que estamos teniendo dentro de la resistencia bacteriana. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el uso de antibióticos en el paciente quirúrgico. La finalidad de la presentación es que veamos que tenemos muchas opciones como cirujanos antes de pensar en el antibiótico, ¿no? Lo que debemos de cambiar es que el antibiótico nos va a salvar de la infección del sitio quirúrgico por muchos, por falta de, obviamente, de principios o de no tener en cuenta los principios de la cirugía. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿son necesarios los antibióticos en el paciente quirúrgico? Pues sí, definitivamente desde los inicios la cirugía siempre ha tenido o ha ido de la mano con el uso de antibióticos, ¿no? Nosotros como clínicos lo vemos desde que es la formación en la parte práctica que los antibióticos siempre van a estar unidos a lo que viene siendo en los procesos quirúrgicos. La importancia de esto es que sepamos cómo poderlos utilizar de manera correcta y obviamente minimizar el uso de antibióticos, ¿no? Porque muchas veces creemos que hay que aplicar bombas de antibióticos a nuestros pacientes quirúrgicos y pues hoy en día es lo que justamente tratamos de evitar. Lo que debemos de tener en cuenta es que existe justificación para el uso de antibióticos. El uso de antibióticos tiene obviamente como objetivo, obviamente no se justifica, en que debamos obviamente de prevenir la incidencia de infecciones en el sitio quirúrgico. Eso es un proceso que siempre tenemos muy común, ¿no? Como complicaciones más corrientes, ¿no? Que tenemos infecciones del sitio quirúrgico. Eso es lo que nos ayuda justamente a prevenir lo que es el antibiótico de manera profiláctica en los pacientes quirúrgicos. Disminuir la mortalidad postoperatoria, consecuencia de infecciones, ¿no? Entonces, esto usualmente tiene que ver no solamente con el antibiótico, sino que tiene que ver con todo lo que vamos a hacer de manera prequirúrgica, transquirúrgica y obviamente aunado al uso de antibióticos. También la finalidad es obviamente reducir el tiempo de hospitalización y obviamente el costo del procedimiento. Si nosotros tenemos pacientes que van a tener infecciones del sitio quirúrgico, pues son pacientes que van a tardar mucho más tiempo hospitalizados, que nos van a llevar a que tengamos un mayor costo, una mayor inversión y en consecuencia un mayor costo para el propietario. Pero algo muy importante, estos son la justificación, pero algo que no debemos de olvidar jamás son los principios de la cirugía. Los principios de la cirugía nos van a llevar, nos van a hacer que tengamos una reducción significativa en el uso de antibióticos. Lo que debemos de tener muy en claro es que en cualquier ambiente quirúrgico vamos a tener justamente bacterias, van a tener bacterias exógenas. Bacterias exógenas, ¿por qué? Porque obviamente vamos a tener dos tejidos importantes, uno el tejido del paciente y también vamos a tener el tejido del cirujano, ¿no? Desafortunadamente, al tener tejidos, pues obviamente vamos a tener de manera normal, como parte de la microbiota, bacterias. Que finalmente, pues obviamente hablamos de los tejidos que mayor población bacteriana tienen, pues obviamente la piel y el tracto digestivo, ¿no? Eso sabemos que utilicemos la antisepsia, que utilicemos, siempre vamos a tener presente esas bacterias tanto en la piel, por ejemplo, del paciente y en el tracto digestivo cuando hacemos cirugía del tracto digestivo y obviamente del cirujano. En cambio, debemos de ver que pues, obviamente va a haber bacterias exógenas que nosotros podemos limitar, obviamente, la infección o la contaminación del tejido. Y esto, pues, obviamente, tiene que ver mucho con el cirujano, el instrumental, que es justamente donde reiteramos nuevamente el uso o mantener presentes los principios de la cirugía. Y pues el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente que forma parte, obviamente, de tener como clínicos un lugar, un quirófano en el cual solamente tengamos los cuidados necesarios para que minimicemos la cantidad de bacterias exógenas. Entonces, si nosotros vamos a dedicar a la parte quirúrgica, pues tenemos que invertir, ¿no? Tenemos que invertir, debemos de recordar
que pues, la cirugía es una de las partes más redituables de la clínica, entonces lo que menos podemos hacer como cirujanos pues, es tratar de minimizar todas estas contaminación exógena para los pacientes quirúrgicos. Cuando nosotros tenemos en cuenta los principios de la cirugía, pues normalmente, y los aplicamos en cualquier proceso quirúrgico, seguramente vamos a tener una buena evolución de nuestro paciente, va a tener un buen proceso cicatrizal y vamos a tener sin mayor problema la recuperación de nuestro paciente. Pero siempre considerar los principios de la cirugía. Los principios de la cirugía tienen que estar presentes en cualquier proceso quirúrgico. Por más pequeño que parezca, a veces minimizamos, ¿no? Y decimos, solamente lo voy a castrar, voy a hacer una orquiectomía en mi perro, en un gato. En ese paciente debemos sí o sí tener en cuenta los principios quirúrgicos de la cirugía, porque pueden hacer que de una simple orquiectomía tengamos serios problemas e infecciones del sitio quirúrgico y que nos lleve obviamente a que tengamos la necesidad de utilizar concentraciones de antibióticos. Entonces, de los principios quirúrgicos de la cirugía que más tienen que ver, que más nos van a ayudar a minimizar el uso de antibióticos, pues es la asepsia. La asepsia tiene que estar fundamental y el manejo delicado de tejidos. También tiene importancia la sutura, aunque en menor grado, pero también la sutura muchas veces nos ayuda obviamente a que podamos tener infección. Entonces, pero de los principios más importantes que debemos de tener es la asepsia y el manejo delicado de tejidos. La asepsia, pues obviamente ya sabemos, lo ideal sería que literal pudiéramos realizar en un ambiente quirúrgico la definición de asepsia, ¿no? Que no tuviéramos ningún microorganismo. Eso sería lo ideal. Sin en cambio, debemos de reiterar nuevamente que estamos trabajando con tejidos vivos, que es el del paciente y pues obviamente que es el del cirujano, que tiene que ver en el ambiente quirúrgico. Entonces, esto nos va a llevar a que pues no podamos completamente estar libre de bacterias o microorganismos en el ambiente quirúrgico. La asepsia quirúrgica, pues obviamente va a involucrar a todo el ambiente quirúrgico, no solamente al paciente, sino también al cirujano y pues obviamente al instrumental, al medio ambiente que tengamos. Recordemos que la asepsia quirúrgica, pues obviamente tiene que ver con antisepsia, que tiene que ver meramente con lo que son los tejidos, tanto del cirujano como del paciente. La esterilización, pues tiene que ver con todo el instrumental, tiene que ver en el proceso quirúrgico, como los campos quirúrgicos que estamos cubriendo el área quirúrgica, pues obviamente con la vestimenta del cirujano y pues la desinfección, ¿no? La desinfección que va a tener que ver con el mobiliario, que va a tener con el quirófano. Entonces vemos cómo todo esto pues va a involucrar lo que es la asepsia quirúrgica. Aquí, digo, donde tenemos ciertos problemas, pues es en la antisepsia, ¿no? Porque no vamos a poder eliminar totalmente los microorganismos de los tejidos. La asepsia del paciente debemos de recordar, fundamental, que al menos debemos de realizar una tricotomía, un rasurado abundante. Esto nos va a ayudar, obviamente, a minimizar la contaminación, porque desafortunadamente todos nuestros pacientes tienen pelo, ¿no? Si hablamos de perros, hablamos de gatos, pues de cualquier zona anatómica que tengamos tienen pelo, entonces pues hay que tratar de minimizar esa cantidad de pelo. El rasurado, ¿cuánto tenemos que rasurar? Pues 3, 4, 5 veces el área quirúrgica que vamos a incidir. Si yo calculo que voy a hacer una incisión de unos 5 centímetros, pues al menos que yo tenga unos 25, 20 centímetros en la periferia rasurado, ¿no? Para que con esto minimicemos toda la cantidad de pelo que tienen nuestros pacientes. Importantísimo. Desde aquí empieza el manejo delicado de tejidos. Si yo utilizo cuchillas que están contaminadas, si yo utilizo cuchillas que no tienen un buen filo, y si yo utilizo navajas de afeitar para rasurar, pues obviamente estoy lesionando mucho mi tejido y desde allí yo como cirujano puedo ya estar predisponiendo a que mi paciente desarrolle una infección en el sitio quirúrgico. Entonces, la tricotomía se hace única y exclusivamente con cuchilla del número 40, del número 50 y tienen que estar completamente desinfectadas, que tengan buen filo, porque obviamente todas esas pequeñas laceraciones que estoy haciendo con mi cuchilla por falta de filo, pues esto va a generar una lesión de manera directa a lo que es la piel y esto va a permitir que pues obviamente pueda ser más vulnerable mi paciente a que desarrolle un proceso infeccioso.
No olvidar el lavado tiene que ser abundante, ¿no? Tiene que ser abundante. Si pudieran bañar a sus pacientes antes de cualquier proceso quirúrgico, pues sería mucho mejor. Digo, va a haber procesos de urgencia donde no podemos realizar ese baño de los pacientes, pero pues no olvidar el lavado. El lavado tiene que ser completamente abundante, ¿no? Tiene que ser abundante. Podemos utilizar solo jabón quirúrgico, podemos utilizar clorhexidina para el lavado, pero sí hay que hacer un lavado abundante. El embrocado, pues el embrocado hoy en día se recomienda que lo podamos hacer con gluconato de clorhexidina al 2%, ya no utilizamos benzal, ya no utilizamos yodo, ahora lo que se recomienda pues justamente es la clorhexidina. Recuerden que siempre la línea de incisión va a ser la zona importante donde debemos de empezar en lo que es el embrocado. El embrocado tiene que ser fundamental, el embrocado ya lo realizamos en la mesa de cirugía, ahí ya la vamos a realizar. Debemos de estar, utilizar siempre en una misma dirección el embrocado. ¿Sí? Recuerden que lo hacemos ya con una gasa estéril, utilizando alguna pinza, alguna pinza de hemostasis, y siempre vamos a iniciar el embrocado por la línea de incisión. Eso no lo olvidemos, ¿no? Porque a veces lo hacemos en diferentes direcciones y eso genera que pues obviamente nada más hagamos un esparcimiento de los microorganismos que tenemos en el área quirúrgica. Y el vestido del paciente es fundamental, recuerden que no debemos de olvidarlo y siempre recordar que los campos quirúrgicos lo que van a hacer, van a delimitar el campo a incidir, porque muchas veces los colocamos erróneamente y de repente por aquí aparece el pelo del perro, entonces quedan restos de pelo. Todo eso no puede pasarnos, no nos puede pasar porque el pelo está sucio, ¿sí? Y los campos quirúrgicos son para aislar y delimitar únicamente nuestra área que vamos a incidir, ¿ok? Y para que finalmente tengamos únicamente un aislamiento total de nuestro tejido que vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en ese intestino que esté completamente aislado y obviamente no olvidar que no pueden salir nada de tejido del campo quirúrgico. Y lo mismo, ¿no? No puede ingresar a nuestro campo quirúrgico nada que no esté estéril. Todo tiene que estar completamente estéril. Y vemos acá, por ejemplo, esa es una gatita que fue esterilizada, ¿no? Vemos obviamente, no se ve mucho la imagen, pero vemos acá. Pues obviamente vemos que una tricotomía pues está mal realizada. Vemos acá presencia de pelo, aquí muy cerca de lo que es el área a incidir. Entonces, estos son factores que nosotros como cirujanos pues estamos llevando a que sea mucho más fácil que tengamos una infección del sitio quirúrgico. Si a esta gatita a lo mejor le hemos rasurado el más, hubiésemos utilizado lo que es la antisepsia, la asepsia todo quirúrgica, pues seguramente no hubiéramos tenido este proceso infeccioso, ¿no? Y en este caso, pues ya que nos queda muchas veces como clínico, lo primero que pensamos como clínicos, pues es que dar antibióticos y obviamente es un error que normalmente debemos de eliminar. Lo primero que debemos de hacer es un manejo local. Debemos de hacer un manejo local de esa herida, debemos de hacer un desbride quirúrgico para tratar de minimizar la carga bacteriana y pues obviamente sí va a ser necesario manejar algún antibiótico, pero no un antibiótico, no una cefalosporina de tercera generación que pueda ser nuestra primera elección, ¿no? Una quinolona de tercera generación no debe de ser nuestra primera opción. Siempre pensar en el manejo local. El manejo local debe de ser uno de los puntos importantes antes de pensar en el manejo de antibióticos. La asepsia del cirujano, pues no lo debemos de olvidar, pues obviamente va a ser el lavado tiene que ser abundante, no olvidémoslo. ¿Por qué? Porque algo también que sucede erróneamente es que como clínicos tocamos heridas infectadas y vamos a tocar otras heridas. Entonces, siempre que nosotros tengamos, obviamente, el manejo de heridas de pacientes quirúrgicos, hay que lavarnos las manos. Siempre, siempre, obligatoriamente recordar como clínicos que si te tocaste un paciente, aunque le hayas tocado únicamente el pelo, únicamente le hayas tomado la temperatura, sí o sí te tienes que lavar las manos antes de volver a tocar a otro paciente. Y qué decir cuando vamos a entrar a cirugía, tenemos que hacer el lavado. Respetar los 3 tiempos de lavado va a ser fundamental porque va a reducir con esto la carga bacteriana, la aplicación del antiséptico y finalmente el vestido. El vestido quirúrgico es fundamental porque obviamente vamos a tener, al menos vamos a tener la garantía de que
toda esta área del pecho del cirujano que va a estar en contacto directo con nuestro campo quirúrgico sea estéril. No podemos entrar al quirófano pensando en que pues andamos con la pijama quirúrgica teniendo consultas y pues llego al quirófano y luego opero. No, hay que realizar todo este protocolo y vale la pena. Digo, si es gasto, sí, definitivamente va a ser un gasto, pero este gasto va a ser una inversión porque van a tener mejor éxito, van a saberse mucho más profesionales y obviamente van a tener mejor recuperación de nuestros pacientes. Y recordemos que el área quirúrgica va a ser la parte más redituable, más redituable. Si quieren hacer cirugía en su clínica, en su hospital, inviertan, es la parte más redituable de toda la clínica que tenemos, entonces no hay que escatimar en los gastos que pueda generar lo que es el quirófano. La esterilización, sabemos que hay infinidad de técnicas por los métodos que se han utilizado, pero hoy en día lo único que está aceptado para la esterilización del instrumental son los métodos físicos y es el calor. Eso es lo único que se recomienda. Sí, hemos visto que se utiliza mucho el benzalconio, pero hoy en día se sabe que el benzalconio pues, no va a tener una esterilización del instrumental y aparte de que si no realizamos un buen secado del instrumental quirúrgico nos puede causar ciertas irritaciones a los tejidos. Entonces, olvídense ya completamente de utilizar este producto para la esterilización. Hoy en día, sí o sí, tienen que utilizar el calor para la esterilización de todo el instrumental, de todo el material quirúrgico que vayan a utilizar. Hubo mucho tiempo en el que se utilizaba el CRIT y que pues algunos clínicos lo siguen utilizando, pero hoy en día se sabe que el CRIT no va a tener una relevancia importante en lo que es la esterilización del instrumental. Entonces, dejen de lado, hoy en día que es el autoclave, ¿no? El autoclave va a ser el mejor método de esterilización y pues como es calor húmedo podemos meter prácticamente todo, ¿no? Todo desde instrumental, desde ropa, lo podemos utilizar y no vamos a generar ningún problema de que no tengamos la certeza de que se está llevando a cabo el proceso de esterilización. Lo ideal, pues obviamente acá están los tiempos, digo el tiempo son unos 20 minutos, la temperatura y la presión, digo que cualquier autoclave lo podemos utilizar. Entonces, digo, también está el calor seco, pero el calor seco pues tiene la desventaja de que podemos quemar, ¿no? Se puede quemar, por ejemplo, la ropa, el instrumental pues no se va a quemar, pero la ropa sí lo podemos llegar a quemar, pero el calor húmedo sin problemas nos vamos a tener la certeza de que va a esterilizar y de que no se va a generar un daño hacia nuestro instrumental. En cuanto al manejo delicado de tejidos, pues ahora sí que es la parte que nos corresponde a nosotros como cirujanos, ¿no? Recuerden que el manejo delicado de tejidos es todo lo que vamos a hacer en beneficio de nuestro paciente. Todo lo que hagamos con el manejo delicado, que es minimizar al nivel más bajo posible lo que es el traumatismo, eso es lo que es manejo delicado de tejidos. Todas las acciones que nosotros hacemos como cirujanos para minimizar el traumatismo hacia los tejidos. Sabemos que todo proceso quirúrgico, todo proceso quirúrgico va a ser traumático, todo. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de manejo delicado de tejidos, vamos a hablar justamente de todas esas acciones que se realizan y de las que no realizamos, porque obviamente podemos hacer algunas actividades que dañen a nuestro tejido, pero también podemos hacer o podemos omitir algunas acciones que también van a dañar. Entonces, el conjunto de estas acciones que hacemos o que no hacemos, con la finalidad de minimizar el daño a los tejidos, eso es manejo delicado de tejidos. Todo lo que debemos de tener en cuenta, desde cómo estamos preparando a nuestro paciente, cómo estamos sujetando el tejido, qué instrumental estamos utilizando, todo eso es manejo delicado de tejidos y eso tiene que ver de manera directa con la minimizar el traumatismo y en consecuencia, pues solamente mejorar el proceso de cicatrización de los tejidos. ¿Qué debemos de considerar siempre? Pues obviamente debemos de evitar al menos estos 3 puntos en el manejo delicado de tejidos. Por ejemplo, este es un útero que llevaba mucho tiempo ya con un trabajo de parto de la perrita, pues obviamente sabemos que eso pues ya va a generar un daño al tejido, va a ser un poquito más friable ese tejido
y que nosotros como cirujanos, pues nuestra obligación es minimizar o no exagerar más ese daño. Porque si ese daño, vemos que ese tejido ya está dañado, está inflamado, entonces está más friable y nosotros no tomamos esas precauciones, vamos a generar un mayor daño que puede terminar pues, obviamente en una necrosis de este tejido y pues obviamente vamos a tener una infección que va a terminar en una peritonitis y muy probablemente si no la tratamos de manera correcta, pues obviamente no va a tener nuestro paciente. Entonces, lo que debemos de evitar con el manejo delicado de tejidos es el traumatismo innecesario durante todo el acto quirúrgico. Sabemos que el hecho de hacer un proceso quirúrgico ya lo vamos a causar un traumatismo, pero solamente es minimizar ese daño. Debemos de minimizar ese daño al grado más bajo posible con la finalidad de evitar que tengamos un mayor proceso inflamatorio que reduzca obviamente lo que es la irrigación a ese tejido para que no tengamos mayor problema. Debemos de evitar la deshidratación. Recordemos cuando estamos trabajando con órganos de la cavidad abdominal, pues todos esos órganos van a tener una humedad que si nosotros lo exponemos al medio ambiente, pues obviamente se va a deshidratar. Y esta deshidratación pues va a llevar a que sea mucho más susceptible de que ese tejido se pueda infectar, pueda tener más riesgo de infección. Y debemos pues obviamente evitar comprometer la integridad, ¿no? Aquí no podemos debemos de ser demasiado gentiles para manejar ese tejido. Debemos de minimizar obviamente el uso de, por ejemplo, de pinzas con dientes. Acá pues está completamente prohibido en todos los órganos de la cavidad abdominal, ¿no? Debemos de utilizar estas pinzas que tengan dientes porque sabemos que van a causar un mayor proceso inflamatorio. Y con esto, pues obviamente lo que buscamos, pues es evitar la inflamación innecesaria. Sabemos que todos los tejidos se van a inflamar, ¿sí? Después de un proceso quirúrgico, después de un corte, todos los tejidos se van a inflamar. Pero entonces, ¿qué vamos a buscar con esto? Pues obviamente que esa inflamación sea la normal del tejido, que nosotros como cirujanos no generemos mayor inflamación, que evitemos la formación de seroma. La formación de seromas pues van a ser un preámbulo para que nuestro paciente pueda tener un proceso infeccioso, ahí pues, se infecte y empieza la proliferación bacteriana. Evitemos justamente la necrosis del tejido, porque si nosotros pinzamos muy bruscamente ese tejido, pues sabemos que vamos a minimizar la irrigación, vamos a causar un proceso inflamatorio y pues obviamente esto puede generar una falta total de lo que viene siendo la irrigación y en consecuencia vamos a tener necrosis. Y pues obviamente el punto fundamental es evitar la infección de la herida. Vemos que todos esos van a ser factores que si nosotros no los evitamos, van a ser factores que van a predisponer a que esa herida se infecte, a que la herida se infecte y entonces tengamos allí pues un mayor problema. Y esto, pues obviamente si lo vemos en términos prácticos, lo que va a hacer es que retardar el proceso de cicatrización. Y entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues mayor tiempo de hospitalización a nuestro paciente, mayor inversión por la clínica, por el hospital y obviamente mayor gasto para el propietario. Entonces, eso todos nosotros lo podemos evitar. Las suturas tienen que ver, sí, obviamente, ¿por qué? Porque hablamos obviamente con el grosor de la sutura, debemos de saber qué tipo de sutura vamos a utilizar, una sutura absorbible, una sutura no absorbible. Entonces, ¿qué tipo de nudos vamos a utilizar? ¿No? Eso es fundamental, porque muchas veces colocamos suturas muy gruesas, ¿no? Porque para asegurar que la herida no se vaya a abrir y pues colocamos suturas muy gruesas. Entonces esto genera que pues obviamente el organismo debemos de lo reconozca como un cuerpo extraño. Al final de cuentas la sutura es un cuerpo extraño, ¿no? Y va a depender mucho de la calidad de la sutura en que tenga o no tenga una reacción alérgica. Lo ideal es que pues nuestras suturas no desarrollen esa reacción alérgica, pero no lo vamos a saber hasta que coloquemos la sutura, ¿no? Y sobre todo considerar la capilaridad. Si nosotros tenemos suturas muy capilares, pues van a ser suturas que van a estar absorbiendo mucho líquido y esto también van a ser mucho riesgo para que podamos desarrollar un proceso infeccioso. Si nosotros ponemos una sutura capilar, por ejemplo, en intestino y colocamos un patrón perforante, pues sabemos que
esa sutura va a tener capilaridad y va a tener una comunicación con el interior y con el exterior del órgano hueco. Y esto, pues sabemos que en condiciones normales tenemos una gran microbiota en el intestino. Entonces, eso hay que considerar siempre qué tipo de lazadas vamos a utilizar, que las lazadas no sean demasiado apretadas, porque ese es un riesgo que también a veces, digo, es un error que cometemos. A veces creemos que por afrontar demasiado los planos pues vamos a tener una mejor cicatrización, pero esta lazada tan apretada solamente va a generar que reduzca la irrigación, que se inflame más el tejido y se convierte en un círculo vicioso, porque la lazada aprieta, el tejido se inflama y pues obviamente esa inflamación genera que haya una mayor presión sobre la herida. Y siempre respetar los planos, ¿no? Los planos anatómicos siempre tenemos que respetarlos, porque a veces por lo decimos, ay, pues, en masa, estructuramos los planos en masa y eso genera que pues obviamente los planos anatómicos no se respeten, que tengamos menos resistencia en la herida, que tengamos que poner mayor cantidad obviamente de sutura. Entonces siempre respetar los planos. Los planos que incidimos son los planos que tenemos que ir suturando, y los tenemos que ir suturando por plano. Pero no todo depende del cirujano, ¿no? No todo es nuestra culpa, no todo es nuestra culpa, porque sabemos que van a haber condiciones del paciente en las cuales pues nosotros como cirujanos no fue nuestra responsabilidad. Entonces, eso sí lo debemos de tener en cuenta. No todo depende del cirujano. Todo lo que hemos dicho ahorita, pues sí, nosotros como cirujanos lo podemos controlar y podemos minimizar ese riesgo. Pero, sí, pero sabemos que pues obviamente vamos a tener diferentes tipos de cirugías, ¿no? Diferentes tipos de cirugías, diferentes condiciones, en las cuales pues nosotros vamos a tener cirugías limpias, tenemos cirugías limpias contaminadas, tenemos cirugías contaminadas y vamos a tener cirugías altamente sucias. Entonces, y esto ya no va a depender del cirujano, ¿no? Pero aquí es donde nosotros debemos de tener la capacidad de saber cómo vamos a manejar cada una de estas heridas, de estos procesos quirúrgicos. No podemos pensar en que vamos a utilizar el mismo manejo para una cirugía limpia y para una cirugía contaminada o una cirugía sucia. Por ejemplo, una cirugía limpia, pues va a ser una cirugía que siempre programamos, ¿no? En la clínica, ¿no? En aquella cirugía que se programa, que vamos a realizar, por ejemplo, una esterilización en hembra, vamos a hacer una quiectomía, vamos a hacer, por ejemplo, una esplenectomía, pero no genera mayor problema, ¿no? Porque solamente sabemos que son pacientes que que son programados, donde no tenemos inflamación en el tejido está completamente sano, entonces sabemos que ese tejido va a tener una mejor respuesta a lo que viene siendo el proceso cicatrizal. No tenemos ningún tipo de traumatismo y algo muy importante, que no vamos a tener apertura del tracto gastrointestinal, ¿no? Eso es fundamental. Acá se habla de que a pesar de que lo manejemos de manera correcta, pues solamente podemos tener un riesgo de infección, pero este riesgo de infección es muy bajo, se habla por debajo de un 5%, ¿no? Que es normal que lo podamos tener complicaciones respecto a lo que viene siendo la infección. Pero, por ejemplo, este paciente es un paciente que se realizó una orquiectomía, entonces acá, no sé muy bien la imagen, pero vemos acá que hay una gran cantidad de secreción purulenta. Digo, pues solamente no podemos pensar que todos los pacientes que vayamos a realizar orquiectomía se nos deban de contaminar. Aquí, obviamente, este paciente faltó que se tuvieran nuevamente los cuidados presentes en el proceso quirúrgico. Nos olvidamos de los principios quirúrgicos y entonces que terminamos teniendo una herida contaminada, ¿no? Una herida que ya pasó de ser una cirugía, que fue una cirugía limpia, en teoría, pero vemos, por ejemplo, acá que no hubo ningún rasurado de esta zona. Entonces vemos acá que hay presencia de pelo. Entonces, todos estos van a ser factores que vemos cómo van predisponiendo a que nuestro paciente con una cirugía tan simple, que fue una orquiectomía, termine en una cirugía infectada. Tenemos las cirugías que son limpias contaminadas. Acá normalmente vamos a tener un traumatismo leve. Por ejemplo, ya hay alguna lesión, pero aquí algo muy importante, normalmente vamos a tener
evidencia, ¿no? Evidencias de infección. Por ejemplo, acá podemos ver pacientes que a lo mejor tuvieron alguna caída, donde solamente tienen alguna, un traumatismo mínimo, a lo mejor el vaso está con ligero sangrado, pues sabemos que ya hay cierta lesión, pero no está generando un riesgo de infección considerable para nuestro paciente. Hay mínima salida de contenidos del órgano que se intervino. Por ejemplo, acá podríamos pensar a lo mejor en una enterectomía que nosotros estamos programando, en una gastrotomía, entonces en una enterectomía, pero solamente sabemos que vamos a tener una salida de contenido y que esta salida de contenido, pues ya sabemos que nos va a predisponer a que podamos incrementar el riesgo de infección por la cantidad de bacterias que de manera normal tienen nuestros pacientes en el tracto digestivo. Y aquí el riesgo de infección podría oscilar ya un poquito más, ¿no? Digo, sin cambio, sabemos que este porcentaje nosotros lo podemos minimizar como cirujanos, ¿sí? Porque tenemos mucha importancia, mucha relevancia lo que hacemos en este proceso quirúrgico. Las heridas contaminadas, pues obviamente ya van a ser heridas abiertas como tal, las que ya van a tener un contacto directo con el medio ambiente. Son heridas que pues sabemos que sí o sí ya tuvieron una exposición al polvo, al medio ambiente, entonces ya sabemos que esas heridas ya están contaminadas, ya son heridas que están contaminadas, que ya tienen cierta carga bacteriana, pues obviamente porque tuvieron contacto con superficies sucias. Aquí son heridas que se habla de que pueden tener entre 4 y 6 horas de evolución. Entonces estamos hablando de que son heridas que se encuentran dentro del periodo dorado. Recuerden siempre que cuando hablamos de heridas abiertas hablamos del periodo dorado, que son las primeras 4 o 6 horas después del traumatismo, en los cuales se habla de que las heridas van a estar contaminadas, pero realmente la cantidad de bacterias que tenemos es mínima, entonces hablamos de unas heridas contaminadas y no heridas infectadas. Pero siempre y cuando estemos hablando dentro de las primeras 6 horas, 4 o 6 horas que hablamos del periodo dorado, ¿no? Lo nombran todo el periodo dorado, todo lo que tenga que ver con oro, a veces periodo de oro, pero son las primeras 4 o 6 horas que nosotros como clínicos vamos a tener para poder controlar esa contaminación. Sabemos que esas heridas ya van a estar contaminadas y obviamente también aquí depende de la causa. Por ejemplo, si fue algún caída, algún atropellamiento, por ejemplo, alguna mordida de perro, pues sabemos que pues, por ejemplo, la mordida de perro, sabemos que sí o sí vamos a tener una cantidad considerable de bacterias por la misma condición del accidente. Y estas heridas, por ejemplo, se habla de que pueden tener una infección alrededor del 15%, o la incidencia, ¿no? La probabilidad de que nuestra herida pueda desarrollar una infección oscila en un 15%. Y tenemos las heridas completamente sucias o las heridas infectadas. Aquí, pues obviamente, pues ya cuando trabajamos con heridas muy sucias, pues realmente ya la proliferación bacteriana que tenemos ya es mucho. Entonces aquí hablamos ya de heridas que ya superaron el periodo dorado. Ya son heridas que van a tener más de 4 o 6 horas de evolución, son heridas que muchas veces ya llevan inclusive días. Entonces, pues aquí ya tenemos que vamos a tener una cantidad considerable de bacterias. También podríamos hablar heridas que vamos a tener que son heridas o lesiones que pudieran causar la perforación de un órgano hueco y en consecuencia la salida a la cavidad abdominal. Ahí sí ya lo podríamos considerar, aunque no lleve más de 4 horas, pero hubo salida de contenido intestinal a la cavidad abdominal, ya la podríamos considerar como una herida sucia. Esa herida ya sabemos que vamos a tener una gran cantidad de bacterias. También se habla de cuando son heridas muy prolongadas, mayores a 4 horas, también se pueden considerar como heridas sucias, porque obviamente la exposición del tejido al medio ambiente, y si no se tienen los cuidados necesarios, pues son heridas que se van a contaminar. Entonces, digo, afortunadamente en veterinaria no tenemos cirugías tan prolongadas que duren más de 4 horas, pero si esto llegara a pasar, entonces el riesgo de infección va a ser mayor. Se habla que al menos son heridas que van a tener o que se van a infectar en un 20%. ¿Sí? Entonces ahí ya debemos de tener mucho más cuidado
en que esa herida muy probablemente pueda llegar a desarrollar una contaminación, pero una infección, pero no necesariamente tiene que ver con nuestra responsabilidad como cirujanos, sino que van a ser condiciones propias de esta herida. Por ejemplo, esta perrita que teníamos acá es una perrita que intentó salir por debajo de la cerca de malla ciclónica, entonces no alcanzó a salirse y obviamente se retrae y pues obviamente al retraerse se desprende, se corta toda esta herida. Esta perrita llevaba 2 días porque es una perrita que tenía el pelo un poquito largo, entonces la propietaria pensó que pues no había mucho que hacer hasta pues llegó después de 48 horas. Entonces aquí pues no se ve mucho, hacemos el rasurado de manera primero. Aquí es importante, cuando estamos rasurando hay que cubrir toda la herida. Antes de cualquier cosa de rasurar, cubrir la herida con un gel estéril. Podemos utilizar cualquier tipo de gel, solo que esté estéril. Hay que empapar la herida. Antes de que realicen la tricotomía, hay que realizar esa aplicación de gel, porque eso va a permitir que el gel atrape los pelos o los pelos que estén, que cuando estamos haciendo la tricotomía, queden atrapados en el gel. Eso es muy importante porque ya lo que menos queremos, aunque ya sea una herida infectada, lo que menos queremos es seguirle agregando mayor cantidad de cuerpos extraños. A veces creemos, pues ya está contaminada, sí, sí ya está contaminada definitivamente, pero si nosotros no mantenemos los cuidados, podemos seguir aumentando esa contaminación a esta herida. Entonces, esta herida, por ejemplo, pues vemos acá la cantidad de tejido necrótico, todo ese tejido necrótico que tenemos. Un error que a veces llegamos a cometer, pues hacemos un desbride quirúrgico, está bien el desbride, pero el error es creer que podemos cerrar esa herida. No, esa herida ya no la vamos a cerrar en este momento. Si cerramos esta herida, aunque nosotros hagamos un desbride quirúrgico y reavivamos los bordes y los cerramos, esa herida sí o sí se va a abrir porque te va a tener una licencia por la cantidad de bacterias que están allí. Lo primero que tenemos que hacer en este caso hay que manejar como una herida abierta, controlar el proceso infeccioso y obviamente una vez que ya tengamos el control del proceso infeccioso, vamos a iniciar, por ejemplo, a ver el tejido de granulación. Y una vez que tenemos un tejido de granulación, que ya lo vemos todo rojito, vemos los granulitos de la herida, pues entonces ya podríamos pensar en cerrar esa herida. Pero no cerrar esta herida. Esta herida, pues obviamente se llevó como 10 días con manejo. ¿Qué podemos aplicar acá? Pues un tremolier, ¿no? Un tremolier nos pudiera ayudar muchísimo a controlar ese desbridamiento, es un desbride con apósitos, nos va a ayudar a controlar la infección, nuevamente a controlar y a eliminar ese tejido necrótico que no vamos a poder eliminar en el desbride quirúrgico. Eso es importante. Debemos de tener en cuenta aquí no utilizar antibióticos. Por ejemplo, lo primero que deberíamos hacer aquí, pues a lo mejor pensar en una ceftriaxona, ¿no? Pues para que le peguen duro, es lo que decimos, ¿no? Si en cambio, por ejemplo, esta perra solamente la manejamos con amoxicilina y metronidazol, o sea, no tuvimos que llegar a la ceftriaxona, ¿no? A enrofloxacina, que hoy los veterinarios aman la enrofloxacina, ¿no? Y sabemos que pues está generando ya grandes problemas de resistencia las bacterias de la enrofloxacina. Entonces debemos de tener mucho cuidado y pensar que podemos hacer mucho antes de aplicar un antibiótico de tercera generación. También se ha visto que la duración de la cirugía es un punto fundamental en los procesos infecciosos de las heridas. Se ha visto que cuando la cirugía tiene una duración de 60 minutos, se ha visto que no hay mucha relevancia, no hay una afección, no vamos a tener riesgo de infección. Pero cuando los procesos quirúrgicos duran más de 90 minutos, se ha visto que el riesgo se incrementa. Y esto tiene que ver mucho, sobre todo cuando estamos hablando de la cavidad abdominal, con la deshidratación de los tejidos, la pérdida de la temperatura de los pacientes. Entonces son condiciones que como cirujanos debemos de tener en cuenta, ¿no? Mantener la hidratación del tejido, mantener la temperatura del paciente, todo esto mejora mucho. Y ni qué decir cuando se habla de que el riesgo de infección
va a aumentar conforme se incrementa cada hora la duración de la cirugía. Entonces, si hablamos de una herida limpia que tiene la probabilidad de que se infecte un 5% de manera normal, pero si esta dura 2, 3 horas, pues solamente el riesgo va a ser de 10%, la probabilidad. Entonces, nosotros como cirujanos tenemos más trabajo que hacer para minimizar ese riesgo. Digo, desde mantener la temperatura, mantener la hidratación del tejido, todo esto pues, van a hacer que mejore o que se reduzca el porcentaje de infección en esto. Entonces, ya dijimos que sí o sí los antibióticos van a ir relacionados o van a ir unidos a los procesos quirúrgicos. Entonces, acá nos dice, ¿cuándo administramos un antibiótico? Nosotros podemos hablar desde el prequirúrgico, transquirúrgico o el postquirúrgico. Se ha visto que los mejores efectos que van a tener los antibióticos es cuando se administran en el prequirúrgico. Los antibióticos debemos administrar de manera profiláctica en el prequirúrgico. ¿Sí? Se ha visto que tienen menor incidencia de infección. Acá el único problema, por ejemplo, es que si utilizamos penicilinas, por ejemplo, amoxicilina, pueden desarrollar cierta sensibilidad a los pacientes, ¿no? Hay pacientes que van a tener una reacción alérgica al antibiótico. Entonces, es el único problema que nosotros podemos encontrar. Digo que el paciente sea alérgico al antibiótico y que no lo sepamos. Eso es el único problema. Y entonces, muchas veces lo que nos preocupa pues, es que tiene una reacción anafiláctica, se empieza a inflamar y pues hay que meterlo a cirugía, ¿no? Ese es el único inconveniente que pudiéramos tener cuando se administra de manera prequirúrgica. Pero muchas veces estos antibióticos, digo, estos pacientes que tienen reacción anafiláctica al antibiótico fácilmente lo controlamos, ¿no? Con un poco de antihistamínico, con algún corticosteroide y podemos básicamente inhibir la reacción anafiláctica. Lo que sí se ha visto es que cuando se administra de manera postquirúrgica, sí se incrementa el riesgo de infección a pesar del mismo proceso quirúrgico y el mismo antibiótico que utilicemos. Entonces, acá la recomendación es utilizar el antibiótico en el prequirúrgico antes de realizar la incisión, antes del proceso que estamos premedicando a nuestro paciente, pudiéramos utilizar el antibiótico y con esto minimizamos minimizamos el riesgo de infección. Entonces, el mejor momento es el prequirúrgico. Sabemos que el paciente va a tener condiciones propias. Van a haber condiciones propias en las cuales el paciente va a tener, por ciertas condiciones patológicas, va a tener predisposición a riesgo de infección. Por ejemplo, las endocrinopatías. Por ejemplo, se ha visto que los perros que pueden tener hiperadenocorticismo, se habla que se reduce la actividad, por ejemplo, leucocitaria, entonces son pacientes que pueden tener una mayor predisposición a desarrollar esta infección. También se ha visto la edad es un factor predisponente en los animales gerontes. También ha visto que solamente pueden ser un poquito más propensos a desarrollar infecciones y también se habla mucho que tiene que ver con la respuesta inmune. Cuando estamos, por ejemplo, dando medicación para inmunosupresión, vemos que solamente la reacción leucocitaria va a estar reducida, entonces estos pacientes solamente van a tener una mayor predisposición a que puedan desarrollar infecciones, probablemente una disminución de la respuesta inmune. La condición corporal es fundamental, solamente en los pacientes caquéxicos que entran a cirugía, sabemos que son pacientes que van a tener una mejor respuesta, solamente por la cantidad de proteínas que tienen, van a estar hipoproteinémicos. Entonces, estas condiciones, por ejemplo, esas 4 condiciones de los pacientes, nos pueden predisponer a que el riesgo de infección sea un poco mayor. Pero eso no significa que nosotros no podamos hacer mucho por esos pacientes para evitar, obviamente, el riesgo de infección. Entonces, ¿qué principios debemos utilizar para el uso de antibióticos? Uno, lo que comentaba la doctora, ¿no? Justamente tratar de identificar o pensar contra qué organismo vamos a actuar o con qué organismo pudiera estar presente. Y esto es importantísimo. Debemos de orientar el tratamiento con antibióticos pues solamente a los posibles patógenos que estén presentes. Si estamos hablando de piel, pues obviamente sabemos a lo mejor que estafilococos, pues es muy común, ¿no? Sabemos claramente que estamos hablando de digestivo, por ejemplo, E. coli. Entonces debemos de saber cuáles son los
los habitantes normales de la microbiota de nuestro paciente. Se busca que la duración de los tratamientos no sean muy prolongados. Muchas veces, pues, pensamos que entre más tiempo manejamos el antibiótico, menor riesgo de infección. Y sabemos hoy en día que los pacientes quirúrgicos normalmente necesitan unos 5 días de manejo de antibiótico y cuidado de la herida mínimos, ¿no? Entonces, ya no pensar en dar esas recetas de antibióticos que se daban durante 2 semanas o hasta que venga a quitarle los puntos, unos 10, 12 días del antibiótico. Hoy en día se sabe que los antibióticos en pacientes quirúrgicos, si se manejaron todos los principios de la cirugía, 5 días van a ser suficientes para que los podamos, para que pues, se pueda controlar el proceso infeccioso. La dosis utilizada debe de ser similar a la dosis terapéutica. Muchas veces pensábamos que, pues como es profiláctico, podemos manejar dosis pequeñitas, pero pues obviamente esto genera que tengamos un mayor riesgo de resistencia y obviamente de proceso infeccioso. Entonces, en el paciente quirúrgico vamos a manejar las dosis como fuera terapéutica. No podemos manejar en dosis mínimas porque pues es de prevención, ¿no? Esos básicamente son los 3 principios que debemos de tener en cuenta cuando vamos a utilizar el antibiótico en los pacientes quirúrgicos. ¿Qué ventajas pudiéramos tener del antibiótico? Ya lo habíamos mencionado, la toxicidad, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a utilizar, por ejemplo, penicilina, pues sabemos que solamente son los antibióticos que más reacción anafiláctica pudieran llegar a tener. Sí, también debemos de conocer también aquí la condición metabólica de nuestro paciente. Por ejemplo, si es un insuficiente renal, pues solamente sabemos que pues, los aminoglucósidos pues, están completamente contraindicados por el riesgo de que son más altamente nefrotóxicos. Entonces, vemos cómo nosotros debemos de conocer el panorama de nuestro paciente y obviamente conocer la farmacocinética, farmacodinámica de los antibióticos para que podamos complementar y tener la mejor elección. Una de las desventajas que se maneja es el costo. Sin en cambio, el costo de los antibióticos hoy en día, yo creo que eso ha sido un gran problema que ha facilitado que los antibióticos son muy baratos, ¿no? Son muy baratos, entonces eso permite que como clínicos utilicemos desmedidamente los antibióticos, ¿no? Porque pues, realmente es muy barato cualquier antibiótico hoy en día que nosotros podamos utilizar. Sin en cambio, la mayor desventaja que nos debe de preocupar como clínicos es la resistencia bacteriana. Eso sí lo debemos de tener en cuenta, que la resistencia bacteriana es un problema que no solamente estamos enfrentando como veterinarios, ¿no? Sino también la medicina humana y que debemos de tener mucho cuidado con esto y que nosotros como clínicos podemos hacer muchísimo para minimizar obviamente el uso de antibióticos y en consecuencia contribuir a reducir la resistencia bacteriana. Entonces, por ejemplo, en cirugía de piel, pues sabemos solamente que debemos de tener ciertas condiciones o ciertos puntos que minimice, obviamente, el riesgo de infección. Por ejemplo, algo que es un error que cometemos, dejar demasiada tensión. Cuando nosotros estamos retirando, por ejemplo, alguna neoplasia y es de gran tamaño, entonces, por ejemplo, comúnmente cuando hacemos mastectomías, ¿no? A veces quitamos una gran cantidad de tejido, y al momento de afrontar los bordes sabemos que dejamos mucha tensión. Eso debemos de tener mucho en cuenta, porque esa piel, pues obviamente va a quedar muy tensa, puede desgarrarse de los puntos y obviamente dejar expuesto el tejido subcutáneo y eso predisponernos a una infección. Siempre debemos de considerar las líneas de tensión. Siempre que vayamos a trabajar con piel, debemos de considerar las líneas de tensión. Las líneas de tensión son los lineamientos que vamos a tener de dónde a dónde deben de ir nuestras líneas de incisión. Recuerden que casi siempre las líneas de tensión son como similares a las rayas del tigre, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar en el tórax, pues sabemos que las incisiones deben de ir de dorsal a ventral, ¿no? Siempre deben de ir en esta dirección. ¿Sí? Si nosotros hacemos una incisión, pues la vamos a hacer de esta manera, ¿no? No pensar en hacerlo longitudinalmente porque sabemos que pues, vamos a generar una mayor tensión. Y esto pues, obviamente nos puede predisponer a que tengamos la formación de seromas. Y los seromas van a ser muchas veces el preámbulo a que podamos tener una infección. No olvidar
que podemos hacer mucho en el manejo local de esas heridas. Siempre pensar, antes de aplicar un antibiótico, pensar en el manejo local. ¿Qué puedo hacer? Pues solamente poner un buen drenado, tener un sistema de drenado, utilizar antisépticos de manera local. Eso nos va a ayudar muchísimo a que podamos utilizar. Sabemos que, por ejemplo, la cefalexina tiene un gran efecto contra un gran positivo, entonces pudiéramos pensar en que pudiera ser una de las selecciones o de los antibióticos que pudiéramos utilizar para cirugía de piel. Entonces, obviamente, aunado a todo este manejo que podemos hacer, y yo creo que es lo más importante de la cirugía de piel, el manejo local. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, acá son errores que podemos cometer. Por ejemplo, un drenado, un Penrose, sabemos que es un drenado pasivo, pero nos ayuda mucho a evitar los seromas, nos ayuda obviamente a controlar la acumulación de secreciones y eso minimiza el riesgo de infección. Un error que se comete bien comúnmente en el Penrose es que dejen los dos extremos del Penrose salidos de la herida. Y eso es un error fatal, porque obviamente sabemos que el Penrose funciona por gravedad, no tiene ningún método de succión, es por gravedad. Entonces, este extremo, que es el extremo más proximal al paciente, debe de quedar oculto siempre, siempre debe de quedar oculto ese extremo del DREN. El único porción del DREN que debe de quedar expuesto es la parte distal. Y siempre colocarlo en la parte más ventral, porque recuerden que el DREN, el Penrose, funciona por gravedad. Siempre funciona por gravedad. Y este Penrose, pues obviamente, es relativamente económico, ¿no? Entonces, siempre utilizarlo estéril, no guardarlo, no tenerlo allí almacenado y cuando lo vayamos a ocupar, utilizarlo, no, siempre estéril. Y recuerden que siempre también otro error que cometemos es que a veces dejamos el Penrose que salga por la herida, por la línea de incisión o por la herida. El Penrose tiene que salir, tiene que tener una perforación completamente distinta a la línea de la herida. Porque obviamente si nosotros dejamos este Penrose que se quede sobre la herida, pues obviamente es que estamos dando un acceso mucho más fácil a que puedan ascender bacterias. Y obviamente realizar un manejo antiséptico del extremo del Penrose de manera continua. ¿Sí? Siempre que tengan Penrose, los pacientes sí o sí tienen que estar hospitalizados. Siempre tienen que estar hospitalizados. Podemos también hacer un drenado activo. Podemos utilizar el de Jackson Pratt, si en cambio pues a veces el costo es un poquito elevado. Pero ¿qué hacemos en ocasiones? Ya saben, como buenos mexicanos podemos utilizar una sonda de alimentación, la fenestramos, la introducimos y la unimos a una válvula de 3 vías. Y podemos hacer una aspiración con una jeringa de 10, de 20 centímetros, mantenemos el drenado y evitamos, obviamente, que haya el ingreso de bacterias como lo pudiera generar en el Penrose, porque Penrose es únicamente por gravedad. Acá es importante que tengamos en cuenta que va a ser un aspirado continuo, entonces no va a haber forma de que las bacterias puedan ingresar a cosas que puede pasar en el Penrose. No significa que el Penrose no funcione, pero para espacios pequeños o heridas pequeñas, el Penrose funciona. Ya que tienen heridas más grandes, pueden utilizar un drenado activo y lo pueden hacer con una sonda de alimentación. Todo con que siempre esté estéril. Y la válvula de 3 vías, pues evita obviamente que haya un reflujo, digámoslo de esta manera, a la herida, y entonces con esto estamos evitando el riesgo de infección a esa herida. En el digestivo, ¿qué condiciones nos tiene? Pues sabemos que el digestivo, pues sabemos que hay una gran cantidad de bacterias, son parte de la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué podemos hacer como cirujanos? Pensar siempre en el empaquetamiento, en el aislamiento de los órganos, de las vísceras. Si nosotros hacemos un buen empaquetamiento, que únicamente dejamos expuesto el tejido que vamos a trabajar, vamos a evitar muchos problemas. El lavado es fundamental después de cualquier cirugía en donde abrimos
estómago, donde abrimos, sobre todo intestino, abrimos vejiga, cualquier órgano que vayamos a abrir, después de terminar esta cirugía, sí o sí tenemos que hacer el lavado. ¿Sí? El lavado no tienen que, recuerden que a la cavidad abdominal no se lava más que con una solución isotónica, nada más. O no apliquen algún antiséptico, no apliquen antibiótico ahí diluido, eso no se utiliza hoy en día. Entonces pueden utilizar, por ejemplo, cloruro de sodio al 0.9%, les funciona bastante bien para lavar esa cavidad abdominal y con una bomba de vacío estar extrayendo y realmente nos evitamos muchos problemas. ¿Qué antibióticos pudiéramos utilizar? Por ejemplo, mucílago clorhidrato, ampicilina, metronidazol, por aquello de las bacterias anaerobias, pudiera funcionar. Pero, digo, realmente el lavado nos va a ayudar muchísimo a minimizar la carga bacteriana. Eso sería lo ideal, ¿no? Vemos acá, tenemos nuestro campo quirúrgico abajo, pero encima estamos dando este fragmento de intestino. Y este fragmento de intestino, si nosotros lo vamos a incidir y tenemos completamente bien empaquetado con estas compresas quirúrgicas, que eso es lo ideal, siempre utilicen compresas, ¿por qué? Pues es más fácil el manejo, es más difícil que olvidemos una compresa que perdamos gasas. Entonces, las compresas quirúrgicas nos funcionan muy bien. Hacemos un buen empaquetamiento, hacemos acá perfectamente bien el empaquetamiento. Eso es con la finalidad de aislar completamente este fragmento del intestino. Si este fragmento tenemos caída de contenido intestinal, pues va a caer aquí en la compresa, ¿no? Va a caer en la compresa, no se va a ir a la cavidad abdominal. Por ejemplo, esta imagen me gusta porque es un error que cometemos comúnmente. Por ejemplo, vemos acá, están sacando un cuerpo extraño, que es una gasa, digo, es un pedazo de venda que se había tragado el perro, es un cuerpo lineal. Entonces, acá algo que sí está un error, vemos, acá estamos sacando la venda. Y la venda está teniendo contacto directo con la serosa del intestino. Entonces es un error que estamos cometiendo como cirujanos y que estamos predisponiendo a que esa cavidad abdominal se contamine, porque obviamente nosotros mismos estamos llevando las bacterias a la serosa del intestino. Y eso lo debemos y lo podemos evitar si nosotros hacemos un buen aislamiento. Lo ideal es que este fragmento estuviera cayendo al menos sobre la compresa y si no, sobre un riñón completamente estéril que esté sobre la compresa. Y entonces el riñón está aquí y ahí sobre el riñón está cayendo el cuerpo extraño. Y eso nos va a ayudar a minimizar el riesgo. Otro que nos ayuda a minimizar el riesgo de infección, pues obviamente son los anclajes. Nosotros podemos acá poner una sutura, un anclaje para tratar de elevar el órgano y que el contenido haya menos probabilidad de que haya contaminación. Porque muchas veces podemos utilizar los dedos o los dedos del ayudante, pero a veces sin querer incidimos en el intestino y al ayudante se le resbala un extremo y eso genera que cuando baja nuestro intestino, pues tiene líquido, va a caer fácilmente. Entonces, si nosotros ponemos puntos de anclaje, acá podemos atravesar la pared del intestino con una sutura y ponemos una pinza, como lo vemos acá, y acá ponemos otra, y acá trabajamos el cirujano. Entonces, eso evita que tengamos un mejor manejo y va a minimizar el riesgo de que haya caída de ese contenido intestinal a la cavidad abdominal. Y si llegara a caer, pues tenemos nuestra compresa, nuestro empaquetamiento, nuestra forma de aislarlo. Y eso va a generar, pues obviamente, que sea mucho más fácil. Al final nada más retiramos la compresa hacia la parte distal y pues no tenemos mayor problema. En el tracto genitourinario, solamente también en el empaquetamiento, el lavado es importante. Acá solamente se ve que los sulfamastrometropin pudieran ayudarnos también el antibiótico, como amoxicilina clavulánico y amoxicilina sola, que son los antibióticos que más pudiéramos recomendar en este tipo de cirugías. Entonces, pero el empaquetamiento, como es un órgano hueco, la vejiga, bueno, si hablamos con vejiga, por ejemplo, si hablamos de útero en una cesárea, pues lo tenemos que manejar igual como el tracto gastrointestinal, empaquetarlo y solamente tener la zona, área quirúrgica que estamos trabajando. Y no olvidar también el lavado. Una vez que cerramos el tejido, podemos realizar el lavado con una aguja, igual con una jeringa, perdón, y cloruro de sodio normal, ¿no? Para realizar el lavado de la zona de incisión.
Y si hay la mínima sospecha de que cayó contenido del órgano hueco a la cavidad abdominal, laven la cavidad abdominal con solución isotónica temperada, lávenla y básicamente lo que nosotros vamos a minimizarlo. Y no olvidar también pues, la bomba de succión, ¿no? Una bomba de vacío que nos permite estar aspirando y nos vamos a ahorrar muchísimos problemas. Vemos acá, por ejemplo, acá el empaquetamiento de una vejiga. Aquí ya vamos a trabajar la vejiga, solamente se ponen los puntos de anclaje y podemos trabajar sin ningún problema esta vejiga. ¿Ok? Algo bien común que sucede, que minimicemos las cirugías. A veces vamos a castrar un perro y decimos solamente es castrarlo. Sí, pero estás rompiendo la barrera de la piel. Y al romper la barrera de la piel, estás dejando expuesto el tejido subcutáneo o podemos nosotros generar el mismo ingreso por el proceso quirúrgico de bacterias que están de manera normal en la parte externa de la piel, pero no en la parte interna. Entonces, por mínima que sea la cirugía, tengan en cuenta los principios de la cirugía y se van a ahorrar muchísimos problemas. Y entonces, en conclusión, pues no podemos olvidar los principios, que eso es fundamental. Sí o sí, tenemos que tener en cuenta los principios de la cirugía. Por muy simple que sea la cirugía, no debemos de minimizarlos. Realizar un manejo local siempre que sea posible. Utilizar el manejo local de las heridas nos ayuda mucho a minimizar el uso de antibióticos. Y algo que tengamos en cuenta, siempre tratar de minimizar el uso de antibióticos. Ese debe ser el punto fundamental. Y pues siempre va a ser mejor que el antibiótico solamente lo tengamos como profiláctico y no como terapéutico cuando ya tengamos un proceso infeccioso que no pudimos controlar o que desafortunadamente salió de nuestras manos por no considerar los principios básicos. Y pues eso sería todo. ¿Preguntas, doctores? Dime. No, realmente no se habla de tiempos. Digo, el profiláctico es con que tú lo hagas en el momento en el que estás haciendo la preparación de tu paciente. No, digo, no requiere que que lo manejes de manera anticipada. Digo, en el momento en el que tú estás preparando a tu paciente para la cirugía, en ese momento puedes administrar el antibiótico. Digo, obviamente, si vas a hacer una extracción dental, por ejemplo, y son perros que tienen enfermedad periodontal grado 4, pues ahí sí el antibiótico, pues sí tendría que ser profiláctico al menos unos 5 días para minimizar la carga bacteriana, entonces ahí sí pudieras realizarlo, pero en una cirugía limpia, pues lo puedes hacer en el momento en el que estás realizando la inducción de tu paciente. Bueno, desconozco algunas cuestiones de cirugía y he escuchado que en ortopedia en particular suelen utilizar un antibiótico, nunca lo he visto físicamente, pero entiendo que se coloca justo en la zona donde se hizo, por ejemplo, se coloca un tornillo o algo por el estilo. No sé si lo está usando y cuál sería su opinión. No, ajá. Sí, realmente, digo, eso es algo que ya no se utiliza. De hecho, hoy en día la aplicación de los antibióticos solamente debe ser por vía sistémica, ya no de manera local. De hecho, porque de entrada van a tener un efecto completamente efectivo en la zona. Y, por ejemplo, cuando se administra muchas veces causa más irritación del tejido. Digo, hay quienes han aplicado, por ejemplo, desvenlafaxina, aplican, por ejemplo, penicilina, pero realmente no se recomienda la administración de un antibiótico local. Aquí, digo, es reiterar, obviamente, mantener la asepsia quirúrgica para minimizar, obviamente, la posibilidad de que puedas llegar a tener microorganismos exógenos, ¿no? A esa parte. Pero hoy en día ni para el abdomen se recomienda antibióticos. Realmente antes se hacían preparados inclusive para lavar el abdomen, pero lo que se vio pues solamente que estos pacientes a veces pueden generar una peritonitis química por el antibiótico. Entonces hoy en día no se recomienda ningún antibiótico local, el antibiótico tiene que ser sistémico. Agradecemos, doctor, como siempre, excelente ponencia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y agradecemos que nos haya acompañado. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, gracias. Despedimos al doctor con un aplauso, por favor. Gracias.